Pues empiezo. Hola a todos de nuevo. Voy a hablarles hoy sobre, hablaros hoy sobre el tema de la mujer en la época victoriana. El tema de la mujer en la época victoriana es un tema fascinante sobre el que se han escrito ríos de tinta. Una de las mejores maneras de expresar y explorar cuál era la situación de la mujer en esta época es leyendo literatura sobre esta época, pero no solo leyendo ensayos o textos históricos o textos modernos escritos por hombres, sino que leyendo literatura escrita por mujeres victorianas. Dentro del gran abanico de temas que podríamos tocar en relación con la mujer victoriana, a mí hoy me gustaría centrar vuestra atención en un tema en concreto, la locura. La locura como forma de represión en esta época. En primer lugar, me gustaría dar un poco de contexto histórico de la situación de la mujer en la época victoriana para que podáis entender mejor cómo se utilizaba la locura en esta época como forma de represión y cómo en realidad, incluso a día de hoy, se sigue utilizando. En la época victoriana nos encontramos ahora. El mundo había empezado el cambio que modificaría la forma en la que vivía la gente y marcaría el camino en la que estamos viviendo ahora. Esta época obviamente está marcada por el reinado de la reina Victoria del Reino Unido, el cual abarca gran parte del siglo XIX y dura hasta principios del siglo XXI. Y termina con el aumento de la importancia de los movimientos obreros y sindicales. El mundo en este momento, y los avances tecnológicos no paran de sucederse. Pero esto no se tradujo en principio en un avance de la mentalidad de la población, al menos no en la mentalidad de la población masculina. Porque sí que es verdad que esta época también es una época en la que por fin la mujer empieza a reivindicar su posición como igual en el mundo. Y es este choque de sexos el que hace que los hombres utilicen herramientas ya prácticamente arcaicas para intentar reprimir a la mujer moderna, la cual ya no se iba a dejar tampoco aplastar más por el hombre. Esta época está marcada por un puritanismo exagerado y una tremenda represión sexual, pero al mismo tiempo significa una infravaloración de la mujer como responsable de todos los males sociales de la época. Me gustaría mencionar un ejemplo y una anécdota en relación con este puritanismo, también tiene que ver con la reina Victoria. Esta mandó alargar todos los manteles de la mesa del palacio para cubrir las patas de las mesas y así no poder incitar a los hombres a ver las piernas femeninas, que eran un gran tabú en aquella época. Inglaterra, en estos momentos, era la mayor potencia mundial. Su cultura y valores morales eran un referente para el resto de Europa y Estados Unidos, por lo que también encontramos ejemplos similares fuera del Reino Unido. La mujer en esta época ocupaba un lugar totalmente subordinado al hombre, y ésta solo debía obedecer sumisamente al marido, reprimiendo cualquier deseo sexual que ésta tuviera e intentando ser la mujer perfecta. Cualquier comportamiento fuera de lo establecido, aunque sea el más mínimo, se consideraba como síntomas de locura femenina o histeria. De hecho, a día de hoy seguimos utilizando la palabra histeria, aunque ya no solo en relación con las mujeres, pero no está de más saber que la palabra histeria tiene su raíz en el griego histera, que significa útero. El uso de la histeria como enfermedad de las mujeres, que indicaba que simplemente que las mujeres estaban locas y que no podían actuar por su propia cuenta, se utilizaba de manera bastante libre en esta época. Por ejemplo, os voy a mencionar algunos ejemplos de cómo se utilizaba esta histeria para reprimir. Si una mujer se enfadaba por razones totalmente comprensibles, pues era porque era una histérica, por lo cual el marido tenía que ingresarla. Que le dolía un poco la cabeza y quería salir a la calle, pero al marido no le apetecía, pues la mujer estaba histérica. Que acababa de dar a luz y no la dejaban ver a su hijo, por lo que estaba un poco más triste, histérica perdida. De hecho, me gustaría luego hablar un poco más sobre la depresión postparto y la histeria en esta época. Me gustaría hablar también un poco sobre los síntomas que decían los expertos que tenía la histeria. Tenía diversos síntomas. Uno de ellos era la retención de líquidos, el engordar y la denominada tendencia a causar problemas. Algo bueno que podemos sacar de esta época en relación de la histeria fue que en esta época y en este momento se inventó el consolador, ya que la mujer tenía que ir al médico a que se le introdujera un consolador para que se consuele y llegara al orgasmo y se calme un poco.
Ahora me gustaría cambiar de punto y hablar un poco más, de forma más concreta, sobre la locura y la mujer en esta época a través de la literatura. Seguramente todos sabréis que no estaba para nada bien visto que la mujer escribiera en la época victoriana. De hecho, tenemos el ejemplo de Frankenstein con Mary Shelley, la cual publicó este libro bajo el seudónimo de su esposo, bueno, bajo el nombre de su esposo, Percy B. Shelley. Bueno, también es verdad que en esta época estaba mal visto casi todo lo relacionado con la mujer, y todo lo que no fuera procrear o cuidar de la casa. Pasemos a hablar de las obras. La primera obra de la que voy a hablar es Jane Eyre de Charlotte Bronte. Jane Eyre es mi libro favorito en realidad. Y además creo que deja caer sutilmente ideas feministas bastante adelantadas para su época. Aunque me encantaría hablar de este libro y de Jane Eyre como figura feminista, hoy no me voy a centrar en su protagonista, sino que en un personaje secundario. Lo siento mucho para los que no os habéis leído el libro aún y por el enorme spoiler que os voy a hacer, pero ya han pasado 200 años en realidad. Me gustaría hablar sobre Grace Poole, la mujer loca que tiene Mr. Rochester encerrada en el ático. Grace Poole es el elemento gótico de la novela. Jane Eyre no se entera de su existencia casi hasta el final del libro. Ella piensa que todos los ruidos, gritos, pasos que está escuchando por las noches encima de su habitación en los pasillos es producto de un fantasma. Grace Poole es una figura que ha inspirado a grandes autores como Federico García Lorca. No sé si habéis leído La casa de Bernarda Alba, pero si lo habéis leído seguramente sabréis que la abuela loca, la que tienen encerrada en el ático y que consideran que todo lo que dice es producto de su locura, pues al final es esta señora la que tiene la razón y la más sensata. Pues con Grace Poole pasa lo mismo. Grace Poole es una mujer a la que su exmarido la ha encerrado en el ático diciendo que está loca, pero era simplemente que ya no la quería. Grace Poole lo único que intenta es escapar y sirve como recurso literario usado por la autora para escenificar lo que le podría pasar a Jane Eyre si se casa con el señor Rochester. Vemos cómo la autora utiliza la imagen de la mujer loca como la mujer sensata. Nos indica que la mujer que sabe la verdad, la que se va un poco de las normas, la que no le hace caso a su marido, es considerada loca para el resto de la población. Este encierro, obviamente, terminó volviéndola loca, ya que, bueno, uno está encerrado, quieras o no, ya lo estamos un poco viendo, te vuelves un poco loco. Esto me une a la última obra que me gustaría mencionar hoy aquí. Esta obra, que es un cuento corto, tiene que ver con la maternidad en la época victoriana y con la locura asociada a la depresión posparto. Voy a hablar ahora del libro este, ya he pasado de Jenner, voy a hablar ahora de Yellow Wallpaper, un cuento corto escrito por Charlotte Perkins Gilman que trata sobre la depresión, más en concreto la depresión posparto. La historia de The Yellow Wallpaper trata sobre el descenso a la locura de una mujer que acaba de dar a luz y la cual no se le permite ver a su hijo, ya que en esta época se decía que la mujer tenía que reposar absolutamente para poder recuperarse y así cuidar de su hijo. Y si se consideraba que la mujer podría desarrollar un tipo de histeria, también se le prohibía hacer absolutamente todo. Para que lo imaginéis de una manera mejor, poneos en esta situación. Acabáis, por ejemplo, de tener un hijo. Como acabáis de tener un hijo y ha sido un parto doloroso, lloráis un poco porque, queráis o no, el parto ha sido una experiencia traumática. Estas lágrimas son consideradas por el médico como síntomas de histeria, por lo cual os quitan a vuestro hijo. Lloráis más. Como lloráis más, os prohíben leer, escribir, salir a la calle, hablar con otras personas. Os encierran en una habitación con un papel amarillo de pared horroroso. Pero este papel horroroso es lo único en lo que podéis centrar vuestra atención. Tu marido sube de vez en cuando y te dice que te ama, que hace lo mejor para ti y que el médico cree que tenerte ahí encerrada es lo mejor para ti. De pronto, tras días y días de no poder hacer absolutamente nada, el papel amarillo al que lleváis viendo varios días empieza a moverse y empiezan a aparecer caras por toda la pared. ¿Qué pasa al final? Que os habéis vuelto de verdad locas. Este es el argumento de este cuento corto y está en realidad basado totalmente, con algunas exageraciones, en la vida real de la autora. La autora sufría de depresión posparto y fue a un médico bastante famoso en aquella época para intentar curarse. ¿Qué es lo que le recomendó el médico para esta situación? Pues reposo total. Reposo total y apenas le permitía 2 horas al día para distraerse y esa distracción solo se podía limitar a la lectura, no podía ni salir a la calle ni charlar con nadie.
Al final, la autora, ya casi en el borde de la locura, decidió salir de ahí, se dio cuenta de que era un tratamiento que le venía bastante mal a ella y decidió escribir este cuento como forma de reivindicación, diciendo que este tipo de tratamientos te volvían loca, que la mujer en sí no era loca, sino lo que te volvía loca era el tratamiento que recibía uno por ser mujer. Poco a poco, la sociedad a día de hoy ha ido cambiando. Vemos como ya en el siglo XX, por ejemplo, con Virginia Woolf, cuando escribe Mrs. Dalloway, pues nos sirve esta obra como puente entre la época victoriana y la mujer moderna. Mrs. Dalloway, la señora Dalloway, es una señora atrapada en dos mundos, pero tiene algún síntoma de locura. Pero ya es inevitable y ya se puede ver que el auge de la mujer del futuro ha llegado para quedarse. Espero que, aunque os haya destripado un poco los libros, los leáis y veáis que la situación de la mujer no ha cambiado mucho en realidad en ciertos aspectos, aunque ya hayan pasado 200 años. Muchas gracias.